primera clase que se dio el día martes y recordemos que lo que habíamos visto la semana anterior era la introducción, el comentario de qué era el curso, pero propiamente la primera clase fue la del martes que se repite hoy. Mañana sábado es una clase completamente diferente a las 8:30 de la mañana, hora Colombia. Bueno, muy bien, entonces Alejandro, Ulises, vengan, enciendan sus cámaras, por favor. Bueno, chicos, no olviden que recomiendo tomar nota. Yo sé que pueden tomar nota en dispositivos digitales, fuera de eso la clase va a grabarse, pero hay algo que les quiero compartir y que es muy importante. Los seres humanos estamos dotados de una cantidad de conexiones, de sentidos, de elementos que desconocemos. Nosotros creemos que somos realmente lo que la ciencia nos ha enseñado, pero somos mucho más. Somos muy complejos. En nuestros dedos hay unos elementos que al dibujar, al escribir, ni siquiera se activan con tecleado, sino al escribir a mano, al dibujar, se activan unas líneas de intuición y funcionan mucho mejor y te vas a dar cuenta cuando utilizas a la antigua papel y lápiz. La idea de tener dos agendas, dos cuadernos que se les había solicitado es que uno es para ir tomando cada clase, resúmenes de cada clase, los dibujos necesarios, pero hay otra agenda o otro cuaderno que se les recomienda que lo tengan junto a su cama y sea el diario de sueños. Si ustedes ya tienen un diario de sueños, magnífico, pero tengan un diario de sueños porque la memoria que utilizamos en el día no es el único tipo de memoria. Existe otra memoria que es aquella que se enfoca a recordar las actividades astrales, que son las que tenemos fuera del cuerpo mientras dormimos y que creemos que eran sueños. Entonces es importante fortalecer el músculo de estar anotando los sueños, eso hará que cada vez uno recuerde más claramente. Y a partir de este momento, un momento porque llegaron dos personas más. Listo, tenemos dos personas más, bienvenidos. Entonces, cuando uno está utilizando un cuaderno para diario de sueños, uno se obliga a recordar. Y si uno genera la disciplina diaria, se van a dar cuenta ustedes que empieza a haber un mejor efecto. Y por otra parte, ya por el hecho de que ustedes ingresen acá a recibir este conocimiento, va a suceder un fenómeno. Y es que ya sus seres internos ya no les van a colocar sueños. Ah, los sueños son colocados y diseñados por el ser interno, para que lo sepan. Así sea el sueño más absurdo del mundo. Los seres internos ya no van a colocar los sueños a ustedes para el futuro, para el día que tengan el conocimiento objetivo. Ya están recibiendo el conocimiento objetivo, luego los sueños esta vez vienen en presente. Y se van a dar cuenta ustedes que hay una diferencia entre tener sueños hace 2 años, ese del que te acuerdas de cuando la niñez. No, ahora vas a ver que los sueños son en tiempo real. Dime, Ulises. Sí, una duda. Cuando se trata de meditación y por medio de esa meditación, alguna visión o experiencia así como astral o fuera del cuerpo, ¿en ese caso también se diseña del yo interior o es distinto Sí. ahí? Sí, sí, sí. Vamos a Oh, estudiar ok. eso con mucho más detalle en una clase que es de las primeras, es una clase que viene ahora próximamente, en la que vamos a estudiar todo lo que sucede cuando salgo del cuerpo al nivel astral. Hay otra clase en la que estudiamos el nivel mental, hay otra clase en la que estudiamos los otros niveles, pero ya dentro de poquito vamos a entenderle el nivel astral. Y resulta que siempre que tú sales al nivel astral, ya sea porque te ejercitaste, o sea, porque de forma natural te dormiste y uno siempre sale del cuerpo, así no lo recuerde. Entonces allí te encuentras en un escenario que fue dibujado con un pincel mágico por tu ser interior. El ser interior siempre te ingresa a un escenario que es artificial. Uno nunca sale a mirar el plano astral natural. Uno sale al escenario que fue creado artificial. ¿Por qué? Qué cosa tan curiosa. Porque el ser interno necesita evaluar en qué estás usando tu conciencia en ese momento, hacia dónde apuntas, cuáles son tus objetivos. Las personas, y ustedes han visto que ahora se habla mucho y está muy de moda, los sueños lúcidos. Cuando una persona practica sueños lúcidos o tuvo accidentalmente un sueño lúcido,
sucede dentro del espacio artificial. La persona allí puede crear, las personas que practican sueños lúcidos pueden dibujar escenarios, hacer que se aparezca otra persona, aunque es falsa, no es la persona real, modificar el ambiente como quieren, pero están dentro del falso. Cuando tú estás en el escenario falso, no sabes que estás en el escenario falso. Allí, si saliste de forma natural de tu cuerpo al dormir en la noche, tu ser interno te colocó una escena. Puede ser la escena más absurda, puede ser una escena loca, puede ser una escena cuerda, una escena bonita, una escena fea. Fue colocada por tu ser interior porque está evaluando algo de ti. Una vez que tú recibes esta información del conocimiento objetivo que vas a aprender en este curso, tú ya sabes que al tomar conciencia fuera de tu cuerpo, va a haber un primer día en el que tú vas a estar fuera de tu cuerpo, espero que sea en el mismo 2026, tú vas a estar fuera de tu cuerpo y vas a decir, estoy fuera de mi cuerpo, soy consciente que estoy fuera de mi cuerpo. Y ahí vas a ver un escenario, ya sabes que no es real y ahí es donde solicitas que se te pase al escenario real. Eso lo veremos con más calma, no es el tema de hoy, pero quería adelantarles hasta ahí. De modo que se vienen muchas sorpresas muy bonitas para quienes de verdad quieren conocer la realidad y dejar de estar atados a la ilusión. Gradualmente iremos soltando la ilusión, gradualmente iremos acercándonos a la verdad. Eso no sucede de un día para otro. No es que porque estás acá ya la verdad es tuya. No, no, no. Requiere mucha disciplina y mucho trabajo. Bueno, continuamos. Entonces, hoy vamos a tratar dos temas básicamente. El primer tema es que todo esto que tú vas a estudiar en este curso, y no es exactamente un curso diseñado por mí. Quiero aclarar eso. Este curso lo están estudiando muchas personas alrededor del mundo y hay muchos instructores como yo que están enseñando exactamente lo mismo. Esto no es nuevo, esto es lo mismo que se le ha enseñado a la humanidad desde hace milenios, más que milenios, y se repite con palabras simplemente más a la moda, palabras nuevas, palabras modernas. A ver, amigos, esto que ustedes van a estudiar acá se fundamenta en cuatro pilares. Vamos a entender los cuatro pilares sobre los cuales vamos a marchar, sobre los cuales se fundamenta toda esta estructura. Entonces, el primer pilar, el primer pilar va a ser la ciencia. Uno diría, pero un momento, si es que estamos en un curso que tiene que ver con el desarrollo espiritual, ¿por qué vamos a mezclar ciencia? Cuidado, porque la ciencia que existe en el mundo es una ciencia bastante limitada, a pesar de que nos muestra cosas tan maravillosas. Nosotros aquí vamos a hacer el papel de científicos por la siguiente razón. Vamos a empezar a experimentar las cosas. No nos vamos a poner a tragar entero. Todos ustedes van a recibir aquí una información. Cada clase, cada semana reciben una información. 2 veces a la semana nos vamos a ver. Y esa información, a medida que ustedes vayan haciendo sus ejercicios, vayan haciendo sus trabajos interiores de descubrirse a sí mismos, irán despertando las capacidades de comprobar. ¿Qué hace un científico? Tiene una teoría y va y la comprueba, y va y experimenta con ella. Aquí no nos vamos a quedar con teorías bonitas para luego ir a repetirlas. Eso se llamaría pseudoesoterismo. Muchos de ustedes ya pasaron por el pseudoesoterismo, que es esos estudios que buscan lo espiritual, pero que al final eran unas teorías que no siempre se podían practicar o no había un método claro para practicarlas. Aquí todo va a ser practicable y demostrable. Nada de lo que se les dice en este curso es cierto hasta que ustedes lo vuelvan cierto experimentándolo. Por eso el primer pilar es la ciencia. Vamos a experimentar, vamos a comprobar si todo esto es verdad. Y luego ya tendremos algo que se llama fe consciente. Porque antes jugábamos el juego de la fe ciega. Uno creía las cosas, pero no las comprobaba. Ahora, después de que tú compruebas, ya nadie te puede quitar lo que comprobaste. Así nadie te quiera creer, así nadie esté de acuerdo, nadie te puede quitar lo que tú comprobaste. Esa es fe consciente. Y eso es lo que se busca. Bueno, ese era el primer pilar, la ciencia. Nos vamos con el segundo pilar. El segundo pilar o la segunda columna que sostiene esto es el arte.
Oh, qué curiosa la palabra, arte. ¿Y por qué tendríamos que involucrar arte si esto es un curso para desarrollo espiritual? ¿Qué es eso tan curioso? Bueno, pues les cuento. Así como la ciencia la vas a tener que experimentar desde los primeros días, desde el principio vas a experimentar la ciencia a través de tus ejercicios, el arte es para más adelante, te vas a dar cuenta que cuando empieces ya con tus ejercicios más adelante a dar resultados, vas a encontrarte con que los resultados van a ser muy armoniosos. Tus resultados van a empezar a arrojar cordura, armonía y un estado de equilibrio en tu vida. Si tú al futuro, allá en el futuro, quieres tener ese equilibrio, quieres tener armonía, quieres tener todas tus capacidades desarrolladas, pero de una forma coherente, equilibrada, es porque estás apuntando a la dirección del despertar espiritual con arte. Tenemos que lograr hacer arte dentro de nosotros, pero es un arte espiritual, equilibrio, armonía, conciencia. Es ese arte al que se refiere, ¿vale? A ese arte. Alguien está chateando en el grupo preguntando que si estábamos en clase. Les voy a pedir, denme un segundo, le contesto porque de pronto hay una persona allí que está perdida. Le contesto aquí que sí estamos en clase. Listo, ya. Bueno, tenemos otro pilar. Ojo, llevamos ciencia. Es bueno que tengan nota de los títulos de las columnas. Ciencia, arte. Listo. Nos vamos con el tercer pilar o tercera columna que sostiene nuestra gran construcción que vamos a hacer este año. La tercera columna es la psicología. Y eso suena también un poco curioso porque yo no me refiero a la ciencia que existe donde los psicólogos están analizando la mente. Tú sabes que una persona que estudió psicología, un psicólogo está estudiando la mente y ayudándole a sus pacientes, pero no es de esa psicología de la que hablamos, porque resulta que nuestra ciencia, la ciencia que conocemos en el mundo, estudia la mente, pero poco está estudiando las emociones. Hasta ahora están empezando a meterse dentro del campo emocional. Muy poquiticos se están metiendo allá. Entonces, ¿qué vamos a descubrir en este curso? Nos vamos a encontrar con que en el campo mental, tú te vas a encontrar una gran cantidad de cosas para analizar, miles, miles, pero en el campo emocional te vas a encontrar millones. Realmente vamos a tener más trabajo en el campo emocional que en el campo mental, aunque vamos a trabajar los dos. Pero se van a dar cuenta que el emocional es mucho más grande y hay muchos más elementos. Entonces, la psicología de la que se les habla a ustedes acá es esa psicología, es esa serie de normas, digámoslo así, que te van a ti a permitir entender cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones para empezar a tomar control real de ellas. Porque así es como vas a liberar conciencia. Eso ya lo veremos más adelante en nuestro curso. Muy bien. Ahora nos vamos con el cuarto pilar. El cuarto, y aquí es donde yo ya quiero escuchar sus opiniones. Nos vamos a encontrar con un pilar que se llama la mística. Entonces, ¿quién me quiere decir qué entienden por mística? Ustedes seguramente han oído la palabra. ¿A qué les suena la palabra mística? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién ha oído hablar de mística? Por favor, alguien que nos cuente. Bueno, yo creo que la Sí. mística viene siendo como lo oculto. Lo oculto. Ok, entonces, ¿qué opinas, Alejandro? ¿Qué sería mística? ¿A qué te Yo suena? pienso que Dani sí está en lo correcto y también pienso que la mística sería como esas creencias que no se pueden comprobar con ciencia o otras metodologías, pero que si yo aplico y me funciona, yo, Alejandro, creo que es así el método. Ejemplo, la ley de atracción. Yo creo en la ley de atracción que se puede Ah, comprobar a nivel cuántico. ok. Pero hay personas que creen, no, es que si yo pienso positivo, yo atraigo cosas positivas. Y si a la persona le funciona, entonces va a seguir creyendo en eso. Pienso Vale, un vale. poco de esa parte. Vale, vale, listo. Mirna, cuéntanos, ¿qué Hola, opinas tú? buenas noches. Buenas Yo pienso noches. que lo místico
encierra un misterio, es algo sublime, es algo misterioso. Rosa mística, o sea, es algo que es sublime, celestial y Vale, encierra vale. un misterio. Vale, vale, bueno, listo. Ustedes se van a encontrar con que la palabra mística se ha utilizado en muchos campos para muchos objetivos distintos. Entonces aquí vamos a enfocarnos en una única cosa. A ustedes se les va a pedir mucha mística para lo siguiente. Mística, aquí en este curso la vamos a definir como dos cositas. Uno, el amor que le colocas a las cosas que vas a hacer a nivel espiritual. No me refiero al amor hacia tus hijos, no me refiero al amor a tu pareja, no me refiero a ese amor que ya vienes trabajando hace tiempo, no. Me refiero al amor que le vas a colocar a estos ejercicios, porque si no le colocas amor, no te van a funcionar. Las cosas aquí no van a ser solamente por curiosidad. Sí hay una ciencia, ya lo dije, donde podremos explorar. Hay algo de curiosidad, pero vamos a ir con seriedad, con paso firme, y eso implica tener amor. Y dos, el otro elemento importante es que vamos a tener una conexión con el Dios interior. ¿Para qué? Desde esa conexión y desde ese amor que estoy poniéndole las cosas, se dé una unión perfecta que me va a permitir obtener resultados. Esa es la mística. Cuando tú interiorizas y pides que tu Dios interior esté contigo para la labor que vas a ir a comprobar, a hacer, a experimentar, a vivir, a sentir, pero también le colocas amor a las cosas para que funcionen bien. Y eso significa que estás haciendo las cosas con un nivel de espiritualidad consciente. Por eso usamos la palabra mística. Aunque sí, tienen razón, la palabra mística se utilizó para muchas más cosas, pero la mística es cuando interiorizas, traes a tu Dios interior para que esté activa su presencia y actúas con amor en el mundo haciendo las cosas que tienes que hacer. Así las cosas salen súper bien. Eso es mística, hacer las cosas con amor, con el convencimiento espiritual. ¿Listo? Entonces tenemos, repito, ciencia, arte, psicología y mística. Esas son las 4 campos que vamos a... De ahí se derivan muchas cosas y van a ver ustedes lo interesante que va a ser este curso trabajando esas 4, una y otra a la par. Vamos a hacerlo bien. Bueno, muchachos, ese era el primer asunto que quería tocar con ustedes. Ahora nos vamos con el segundo asunto. El segundo asunto es que hoy voy a darles a ustedes el tema de la rueda del samsara. Y puede que muchos de ustedes la hayan ya estudiado. Puede que muchos de ustedes hayan oído hablar de la rueda del samsara. A veces oímos y como que no la teníamos clara. Otras veces de pronto sí. ¿Alguien había estudiado la rueda del samsara? ¿Alguien sabe así a grosso modo de qué trata? Ulises, ¿de qué sabes tú? ¿Qué has oído de ella? Muy poquito, yo únicamente tengo entendido sobre eso que es como un bucle, un tipo bucle, ¿no? Ajá. Por así decir, pero no tengo entendido si es como algo temporal o si ya es algo permanente. O sea, tengo muchas dudas todavía, pero sí he escuchado un poquito de eso. Dani, ¿qué has oído tú? Sí, también, como dice Ulises, algo así como un bucle, algo donde uno tiene que, cada vez que muere, vamos a decirlo así, de manera literal, tiene que Sí, volver a reencarnar. O sea, que se sí, sí, trata de sí. la reencarnación. Ok, está relacionado con la reencarnación y vamos a entender que la rueda del samsara efectivamente es un gran ciclo, un gran bucle. Ustedes saben que hay muchos ciclos en la naturaleza, algunos pequeños, otros medianos, otros más grandes y otros gigantes. Nuestro planeta, por ejemplo, da una vuelta en 24 horas, es un ciclo que llamamos día y noche. Nuestro planeta también va y le da la vuelta al Sol, pero es un ciclo un poco más grande, un año. Nuestro Sol a su vez está dando un movimiento en la galaxia y eso es algo muy grande para nosotros que somos de conciencias todavía pequeñitas, ¿no? Esos son unos tiempos gigantescos. Asimismo, la rueda del samsara es un ciclo grande que nos va a representar algo muy interesante. A mí me gusta mucho dibujar. A veces yo les traigo a ustedes ya fotografías o videos o dibujos previamente hechos, pero otras veces me van a ver dibujar. A mí me encanta dibujar porque creo que eso activa la experiencia y la vivencia con ustedes. Entonces, entro a compartir pantalla en este momento para abrir aquí la hoja de dibujo. Ténganme un minutico de paciencia mientras la inicio. Listo. Ahí está. Entonces, la rueda del samsara. Voy a comenzar aquí a hacer dibujos. Ustedes van a tener
tranquilidad y paciencia. Y yo voy aquí haciendo los dibujos y la idea es que ustedes vayan preguntándome. No me preocupa que me interrumpan, a mí me gusta que me interrumpan. No tienen que levantar la mano, pueden abrir el micrófono y directamente preguntarme, Elliot, ¿qué pasó aquí? Yo esperaba esta información y veo que escribiste esto, ¿por qué? Háblenme, háblenme. Yo no tengo ningún pero con que ustedes participen. De hecho, me encanta que participen. Bueno, vamos a comenzar entonces con que si se llama rueda del samsara, pues obviamente es redonda. Entonces vamos a dibujar acá un círculo. Uy, qué círculo tan circular, ¿cierto? Ya, ahí me lo corrigió. Listo. Y ese círculo vamos a dividirlo en secciones, o sea, en sectores circulares, como se dice en geometría, pero va a quedar como una pizza. Entonces, aquí le voy a trazar una línea vertical por la mitad, ya lo dividí en dos. Ahora una línea horizontal aquí por la mitad y lo dividí en 4. Otra línea aquí en esta diagonal. Van 6 tajadas de pizza. Y aquí lo dividimos otra vez para que nos quede en 8. Ahí está. La rueda del samsara se divide en 8. Entonces, decíamos que como su nombre lo indica, es una rueda, es redonda, es una rueda, pero se simboliza con la palabra rueda porque además de ser redonda, gira. Imagínate la rueda de una carreta, ya va girando. Pero lo que giran no son estas secciones, es que ahí está lo mágico de la rueda del samsara. Esas 8 secciones que puse ahí, ellas van a estar quietas, ellas no son las que giran. Lo que gira dentro de la rueda que está quieta son las almas, es decir, nosotros, las almas. Pero no somos las únicas almas en el planeta, ¿verdad? Ustedes ya saben que este planeta está lleno de almas, no somos las únicas, vamos a entenderlo. Muy bien, ahora voy a tomar por aquí el color. A ver qué color tomamos. Tomemos aquí el color amarillo. Y aquí en la parte de abajo, miren, estoy colocando un punto amarillo. Ese punto es donde simbólicamente va a iniciar su recorrido un alma que viene aquí a vivir la experiencia de este planeta. El recorrido va a ser hacia allá, en este sentido. Miren la flechita que puse ahí. Oh, se torció. Se torció la flechita, quedó chueca. A ver, ya. Listo. Hacia allá se va a mover nuestra alma. Y va a tener que pasar por cada uno de estos 8 sectores de la rueda. Entonces, el primero, vamos a escribir aquí el primero. El primer sector es un reino. A ver, yo creo que aquí ya merita cambiar de color. Déjame un segundo. Vamos a coger aquí este verde. Ok, aquí nos vamos a encontrar con un reino que se llama el reino mineral. Nada especial, eso ya nos lo... Oh, el corrector me hizo aquí una mala jugada. Permítame, repito la palabra porque ya aquí no necesito corrector. Mineral. Listo. El reino mineral, ya lo sabemos, es un reino en el cual vamos a encontrarnos allí todos los minerales de la tierra, principalmente nos interesan las rocas. Y aquí sí quiero aclararles algo. Ustedes saben que existen unos seres llamados los seres elementales. Elementales porque están relacionados con los elementos. Así como hay unos elementales relacionados con agua, hay otros relacionados con aire, con tierra, con fuego y con éter. Estos elementales obtienen, aunque nosotros no lo entendamos y nuestra ciencia no los ha visto, ellos obtienen no solo su experiencia de vivir en estos elementos que he nombrado, sino además obtienen de allí su alimento y obtienen su experiencia de vida. Nosotros somos seres cuyos cuerpos están formados por células, ¿verdad? Pero no todos los cuerpos en este planeta están hechos por células. Hay otros tipos de cuerpos y no significa que no estén vivos. Lo que pasa es que es una forma de vida que aún no comprendemos. Entonces, de todos los seres elementales, hay los de agua, fuego, tierra, aire, éter. A nosotros, aquí en la rueda del samsara, nos interesa una línea de las varias evolucionantes en el planeta. Nos interesa la línea
La línea, perdón, el elemento tierra, aquí lo escribo debajo. Tierra, ese es el elemento que nos importa. Los otros no los vamos a meter en la rueda del samsara porque resulta que los otros elementales, cuando evolucionen, van a ir por otras líneas evolutivas del planeta Tierra, principalmente por una línea llamada Devika. Nosotros vinimos a través de la línea humana. Bien, entonces los elementales de la Tierra tienen nombre. Tú sabes que los elementales del fuego se llaman salamandras o salamanquejas. Los elementales del aire, silfos o sílfides, y tienen diferentes niveles evolutivos, ¿no? Hay los muy básicos y los muy avanzados. Los elementales de la tierra se llaman gnomos, los elementales del agua se llaman nereidas. En fin, hadas, eso hay una cantidad grandísima de seres allá que se pueden ver en el nivel astral y en el nivel etérico. A nosotros nos interesan entonces los no, qué mal, gnomos, aquí lo escribí, gnomos. ¿Por qué nos interesan los gnomos? Porque a diferencia de los demás elementales son los únicos que van por la línea humana. ¿Qué hace un gnomo? A ver, los gnomos propiamente son almas que todavía no pueden llegar al nivel humano porque tú te imaginas, si tú que llevas tanto tiempo acá, millones de años, y te desesperas en esta sociedad con todas sus locuras y con todas sus fallas aparentes. ¿Tú te imaginas un alma recién creada que vengan y la metan aquí a vivir en una ciudad como esta? Pobrecita, se volvería loca, no resistiría. Si uno se vuelve loco y hemos pasado por tanto, entonces las almas necesitan recibir un proceso de entrenamiento para entender la realidad física, porque no es fácil entender la realidad física. ¿Qué está aprendiendo un gnomo? A un gnomo le van a entregar cuerpos que son diferentes minerales. Va a empezar por minerales con menos evolución y va a pasar a minerales de mayor evolución gradualmente. Eso es un trabajo largo. Él va a durar millones de años allí, pasando de unos minerales a otros y en cada uno va a estar durante un tiempo. ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que percibe? Está percibiendo algo muy importante. Las vibraciones del planeta. Vibraciones, aquí lo escribo. Está aprendiendo las vibraciones. Parece algo muy poco importante, pero es supremamente importante. Y todos nosotros, todas nuestras almas, antes de llegar a nivel humano, estuvieron allá, entendiendo las vibraciones. No es igual la vibración que se transmite a través de las rocas del río, a través de las rocas de la montaña. No es igual la vibración estando una roca sumergida 1000, 2000 metros en la corteza terrestre, 5000 metros, a una roca que esté de pronto ya lo que llamamos piedras preciosas, una esmeralda, un cuarzo, un diamante. El oro, los metales, todos están transmitiendo vibraciones diferentes y los gnomos están entendiendo y viendo a través de esas vibraciones lo que los humanos estamos haciendo. Así estemos a kilómetros de distancia, están percibiéndonos. Eso no es sonido, eso no es luz, es vibración planetaria. Ellos están percibiendo lo que los animales están haciendo, están percibiendo lo que el planeta está haciendo. Ellos sí perciben la vida del planeta. Nosotros no percibimos la vida del planeta, sino sus efectos. Pero dudamos de si el planeta es un ser vivo. Por eso se les ponía a ustedes el reto de opinar sobre la reflexión de qué día. Si el planeta es un ser vivo. Los gnomos saben que el planeta es un ser vivo. Lo sienten moverse, lo sienten cuando actúa. Nosotros no estamos sintiendo eso. Ellos son muy sensibles. Esa sensibilidad se cerró. Estamos en una etapa en la que no tenemos esa sensibilidad activa, pero se volverá a activar en un tiempo. Cuando hagamos nuestro trabajo interior, volverá a activarse todo eso y nos daremos cuenta que podemos sentir cosas que están pasando al otro lado del planeta. Hace muchos años, cuando yo estaba tomando este curso, así como ustedes, mi maestro me decía que una persona que ya ha despertado altos niveles de sensibilidad puede sentir, miren el ejemplo que me colocaba, puede sentir un alfiler cayendo al suelo al otro lado del planeta. En ese momento me hacía dudar, desde luego, esos son palabras muy, parece una exageración. No, no lo es. Tú puedes llegar a sentir cosas y ya las sentiste. Lo que pasa es que en este momento tienes un borrado de memoria, un borrado de tu actividad espiritual. Hay una parte espiritual tuya que está dormida y es necesario que sea así, ya lo entenderemos.
Bueno, cuando ya hubo ciertas modificaciones en la conciencia de este ser, de esta alma, perdón, y ya pasó por una gran cantidad de minerales cada vez más avanzados hasta que llegó a los más evolucionados, entonces ya le van a desconectar de su último cuerpo, es decir, de su último mineral, que seguramente ya es muy avanzado. ¿Qué es lo que le desconectan? ¿Quién lo desconecta? Existen unos seres que se llaman los devas, que son unos tipos de ángeles, que se encargan de conectar y desconectar algo que todas las almas tenemos, que se llaman el cordón de plata. El cordón de plata es lo que une a un alma, es un cable, una conexión energética que une al alma con el cuerpo que tiene asignado. Los elementales, en este caso los gnomos, tienen un cordón de plata que les une a una roca y él no se puede desconectar, puede moverse, puede salir, entrar de la roca, vive atado a la roca, así como nosotros vivimos atados al cuerpo, podemos salir, pero volveremos al cuerpo hasta el día que ese cuerpo muera y nos asignan otro. Bueno, este elemental, este gnomo, fue recogiendo, fue desarrollando opinión propia. Muy pequeñitas, tiene una conciencia muy chiquitica todavía, pero fue desarrollando ya algo de opinión propia. Ya reaccionaba ante ciertas cosas, ya sentía cosas, ya entendió levemente algunas cosas y eso fue desarrollando un ego pequeñito a nivel de él, pero un ego. Cuando ese ego pequeñito ya tiene cierto tamaño, entonces es cuando los devas ven que es el momento de pasarlo al siguiente reino. Y lo pasan aquí al, a ver, hagámoslo así, un momentico. Lo pasan al reino vegetal. Aquí está el reino vegetal. Entonces un día a esa alma ya no la conectan a piedras, a minerales, a piedras preciosas. No, le van a conectar a una planta, pero no va a empezar por cualquier planta. Va a empezar por las plantas con menor evolución y durante un transcurso de tiempo muy largo que para ellos no es igual que para nosotros. Nosotros tenemos una concepción del tiempo. Para nosotros un año es mucho. Allá pueden estar millones de años y no pasa nada, no se aburren, están viviendo con mucha alegría. Entonces, los elementales van a pasar aquí a las plantas y van a empezar a vivir la experiencia de tener un cuerpo que es perecedero, un cuerpo que requiere alimento, un cuerpo que ya es capaz de ejecutar funciones biológicas, ni tienen que entender algunos elementos químicos. Aquí en este momento los elementales no son tan ciegos como nosotros, es decir, dentro de tu cuerpo, que es una maravillosa máquina, están sucediendo una gran cantidad de reacciones químicas, se mueven hormonas, tu mismo ADN tiene una gran cantidad, es muy dinámico, tiene una gran cantidad de actividad, todo dentro de ti está en movimiento, tu circulación, corrientes por diferentes conductores, pero uno no las ve. Los elementales en la planta, ellos sí ven todo y lo están estudiando dirigidos por unos monitores que son los mismos devas que los conectan y desconectan. Los devas están entrenándolos constantemente. Pero bueno, los devas de entrenamiento no son los mismos devas de conexión de vida, son diferentes. Algún día cuando estudiemos un poco el reino de los ángeles, nos vamos a dar cuenta que hay toda una gama donde hay categorías y unos ángeles se encargan del reino vegetal, otros ángeles del reino animal, otros ángeles del reino humano, otros ángeles de esto, de aquello, cada cual se encarga de algo diferente. Carlos, adelante, cuéntanos. Los devas serían esos ángeles de los que hablas. Sí, lo que pasa es que cuando uno dice ángel, entonces automáticamente va y piensa en el alto rubio con cara de europeo y con bata blanca y alas de plumas, pero resulta que los ángeles, el término técnico es devas, ¿sí? Pueden tener infinidad de formas y no es igual el mismo deva que vaya hacia una tarea en el plano causal, lo ves con una forma. Cuando baja al plano astral, tiene otra forma. Cuando baja al plano etérico, tiene otra forma. Si de pronto necesita materializarse en el plano físico, tienen otra forma. Entonces, no están siempre iguales. Ellos cambian de forma. Es muy interesante ver su actividad y bueno, ya vendrán ejemplos y hablaremos de eso más concretamente más adelante. Pero sí, básicamente esa es la respuesta. El término técnico es deva. Si ustedes leen un poco en el budismo, ellos
se han tomado la tarea de explicar sobre los devas y hablan del deva de la montaña y que tiene 1 kilómetro de altura. Imagínense esas estaturas de esos seres. Hablan del deva de no sé qué, que tiene 10 metros de estatura. Hablan del deva del sol, del deva de esto, del deva de aquello. Ellos son especialistas en eso. Bueno, yo aquí apenas les transmitiré a ustedes una corta información y muy general. Bueno, ahora hay una cosa muy importante que pasó en estos dos reinos, tanto en el reino mineral como en el reino vegetal, sucedió algo muy importante. Vamos a poner aquí el número 2. Sucedió algo muy importante y es que el gnomo no viaja por todos los minerales y el elemental de la planta no viaja por todos los vegetales. Va en una escala desde poco evolucionado hasta muy evolucionado, pero ¿cómo se sabe por cuál mineral le toca ir o cómo se sabe por cuál vegetal le toca ir? Resulta, mis amigos, que todos nosotros, como ya lo saben, tenemos un alma. Nuestras almas nuestras almas no son eternas, el eterno es el espíritu, bueno, entre comillas, también tuvo un momento de creación, pero ya veremos unas diferencias sustanciales. El alma, cuando fue creada, la materia prima que se utilizó fue un tipo de energía que viene de nuestro centro de la galaxia, por lo menos las almas que estamos acá en esta sección del espacio, en esta Vía Láctea, y de allí provienen 7 tipos de energía básica que se conocen como los 7 rayos. Algunos de ustedes los habrán oído nombrar. Y hay unas almas que somos, en mi caso, por ejemplo, yo soy del rayo violeta, hay otras almas que son del rayo blanco, hay otras almas que son del rayo dorado, y eso pasa con los minerales. Un alma no va a entrar en cualquier mineral, la van a conectar con los minerales que correspondan a su rayo. Igual en los vegetales, hay vegetales que corresponden a un rayo o a otro. Por eso es que hay personas que comen unos vegetales y otros no cuando ya han comprendido y visto algunas cosas de las que hablaremos más adelante. Por ahora no nos preocupamos de eso. Bien. Pasamos entonces el reino vegetal, ya entendimos que para entrar al reino vegetal tenía que tener un ego, muy chiquitico, pero tenía un ego. Y ese ego va aumentando a medida que va teniendo experiencias, la pobre plantica va en algunos momentos a tener sequía, va a haber un exceso de sol, de pronto no hay agua, eso le genera un sufrimiento, es un sufrimiento mucho más pequeño que el nuestro, pero tienen una sensación de sufrimiento. Pueden tener miedos, pueden tener también pequeñas alegrías, entonces se va generando un ego. Con el paso del tiempo, ya el ego va teniendo un tamaño cada vez más grande y cuando los devas evalúan que el ego de la planta, ya seguramente en plantas muy avanzadas como los que árboles frutales y demás, ya cuando detectan que ese ego ya llegó a cierto tamaño, entonces le desconectan el cordón de plata de su última planta y lo van a pasar esta vez aquí al reino animal, donde van a conectarlo por primera vez a un cuerpo que tiene capacidad de movimiento, que tiene que cuidar su territorio, que tiene ahora que irse a otro nivel de reproducción distinto al vegetal, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que ya no es una reproducción que no era vigilada, aunque era tan específica, la reproducción de los vegetales es muy avanzada, pero no es vigilada por el progenitor, mientras que aquí ya la reproducción, ya ustedes ven que el animal tiene que preocuparse de cuidar sus crías, ya entran otros retos, otros escenarios, tiene que ir a buscar su comida, la comida no llega, tiene que ir a buscar. Bueno, en algunos casos, a algunos animales les puede llegar, pero la mayoría tienen que ir a moverse, sí, andar, recorrer. Tiene que pensar en territorio, tiene que cubrirse del clima, cosa que no podía hacer la planta, en fin, ya son otras experiencias distintas. Entró aquí con un nivel de ego que está mucho más avanzado que el del elemental gnomo, está mucho más avanzado que el del elemental de la planta, y aquí ya no se llama elemental. Las almas que están en el reino animal se llaman ánimas y las ánimas van a percibir entonces a través de ese cuerpo mucho más avanzado cosas muy interesantes. Entonces resulta que empieza con animales de baja evolución, ¿no? Animales muy básicos y cuando ha vivido en una especie 108 veces, entonces le es permitido pasar a una especie más avanzada.
y también estará en esa especie 108 veces. Y luego va a pasar a otra especie más avanzada y allí estará 108 veces. Y algún día va a llegar a especies muy, muy evolucionadas. Algún día puede estar, por ejemplo, en los simios o en los elefantes. No importa en cuál esté, tendrá que estar 108 veces porque es una regla para toda entidad viviente, para toda alma en este sector del universo. 108 veces puedes estar en una misma especie. Y cuando ya llegamos a un número grandecito de ego, ya cuando el ego se creció porque ya conoció miedos, ya desarrolló habilidades para cazar, ya aprendió a esconderse para atacar a su presa, aprendió a huir de ciertas cosas, bueno, desarrolló una gran cantidad de características, su ego se agrandó y cuando el ego llega a cierto tamaño, listo. Entonces es cuando los devas nuevamente entran en escena y lo van a pasar a un reino que está aquí más arriba, que es el reino humano. El reino humano va a arrancar como todos los reinos. Hay un conteo, pero fíjense que anteriormente los conteos no eran ni tan cortos, ni tan importantes, se fijaban más bien era en el tamaño del ego, pero aquí el conteo sí es muy importante. Aquí se va a hacer un conteo desde la vida 1, mira que ahí estoy colocando un 1, esta es la primera vida, a ver si lo escribo bien, primera vida humana, y va a recorrer todo este caminito, todo este sector, hasta llegar a la vida 54. De la vida 1 a la vida 54 va a estar en el reino humano. Allí hay una serie de condiciones. Cuando un alma por fin tiene las herramientas dentro de ella misma, es decir, dentro del ego, tiene las herramientas que le permiten ya entender, comprender la realidad, sobrevivir, adaptación al medio, capacidad más abierta de comunicación, todas las características que le permiten pasar de un reino al siguiente. Cuando llega al reino humano, no puede autorrealizarse, que es algo que solo se puede hacer en reino humano, no puede autorrealizarse entre las vidas 1 y 20. Tiene por obligación que vivir al menos 20 vidas en reino humano sin autorrealización. Entiéndase por autorrealización la capacidad de fusionar el cuerpo humano con el alma y estos dos con el espíritu. Esa es la completa y final autorrealización de un ser humano. Pero no es permitido hasta que viva al menos 20 vidas, porque hace parte del curso que vino a tomar. Esas 20 vidas van a transcurrir en una región alejada. Va a vivir en una tribu, de esas tribus que uno ve a veces videos que hay una tribu por allá metida entre el Amazonas o por allá metida en una isla donde nunca nadie llega y están totalmente aislados. Después va a pasar a algunas poblaciones pequeñas que tienen ocasional contacto con las personas más civilizadas. Después de un número de vidas va a pasar a una población un poco más grande, después a una ciudad pequeña. Después con el tiempo llegará a las grandes ciudades y aquí al final, voy a dibujarlo aquí en rojo, por aquí al final de la etapa humana, por aquí donde estoy dibujando esta zona roja, es cuando ya empieza a meterse en las ciudades, ya propiamente como las conocemos, y ahí es cuando la contaminación del ego, el ego ya se ha crecido a su máximo, ya la contaminación ya es bastante evidente, ya se aleja de la naturaleza, y ahí en esa etapa final, en las últimas vidas de esa etapa humana, hasta ahí lo acompañan los seres superiores. Es decir, en esta etapa de la vida 1 a la vida 54 todavía tenía ojos y oídos abiertos que le permitían ver a los seres superiores. Ocasionalmente podía ver a los devas, ocasionalmente podía ver a los Elohim, ocasionalmente podía ver su alma y las de otras personas. Pero una vez llega aquí al punto máximo de contaminación, ahí ya definitivamente no hay más contacto con los seres superiores. En la vida 54 hasta ahí fue acompañado. Cada vez lo van soltando más. ¿Por qué? Bueno, ustedes de pronto algunos son padres o madres.
Cuando uno tiene un hijo, uno tiene que llevarlo de la mano en sus primeras etapas de la vida, pero llega un momento en que hay que soltarlo y dejarlo que siga solo, ¿verdad? De eso se trata la vida. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con que entramos a la siguiente sección que comienza en la vida 55 y va hasta la vida 108, desde la 55 hasta la 108. Esta sección es una sección en la que hay una alta contaminación del ego. Ya el ego no es simplemente una herramienta para comprender la realidad. Ya el ego pasó a un punto en el que ya es una contaminación, una gran carga que está impidiendo que la persona vea lo espiritual. Y además que ya está solo, ya aquí no lo están acompañando. Esta etapa por eso recibe el nombre de humanoide. Ahí está, la etapa humanoide. Es decir, seguimos siendo humanos, pero con una gran cantidad de vicios y una gran cantidad de juguetes que por estar jugando con esos juguetes, no le prestamos atención a lo espiritual. En la etapa humana son muchísimas las personas que se autorrealizan, son millonadas en este planeta, son millones de personas las que se realizaron en la etapa humana. Pero cuando nuestra actual sociedad humana, cuando nuestra actual raza humana pasó de la vida 54 a la 55 y empezamos en la etapa humanoide, aquellos que no nos habíamos realizado, entramos en una etapa de apego tan fuerte a las cosas, de fijarnos en las cosas que no son importantes, pero que para nosotros sí lo son, que el dinero, que la moda, que los lujos, que el yo mismo, que mi seguridad, mi aislamiento, el sexo, todas las cosas que me hacen estar pendiente de todo menos lo espiritual. Esa es la etapa humanoide y cada vez va siendo más densa, más densa, más densa, más pesada. Y aún así, a pesar de que estamos en una etapa, nosotros ya pasamos por las 54 y las 55 hace mucho tiempo. De hecho, en este momento, voy a cambiar aquí de color, de hecho, en este momento la humanidad, voy a hacer el recorrido acá, voy a poner una línea más gruesa para que lo vean. A ver, nosotros ya pasamos por todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Ya pasamos por acá hace mucho y en este momento estamos aquí. Ahí estamos en este momento. Ahí vamos. Ahí pongo la rayita. En este momento, la mayoría no, la totalidad de los humanos de esta raza, en este planeta, estamos por encima de la vida 100. Algunos están en la vida 105, algunos en la vida 102, algunos en la vida 107, otros en la vida 108. Incluso hay personas que ya terminaron la oportunidad 108. No las llamemos vidas, vamos a llamarlas oportunidades. ¿En qué consisten las oportunidades? Cada vez que tú recibes un cuerpo humano, a ti te dan una gran cantidad de señales, intuiciones, palabras que vienen a veces por boca de las personas que están fuera de ti, cercanas a ti. Todo lo necesario para que tú le prestes atención a lo espiritual. Pero no te lo dicen de frente porque esas son las reglas del planeta. Este es un planeta con un método de autodescubrimiento. Te dan las señales, muchas, muchísimas, muchísimas. Pero se te permite elegir. A ver, si tú eliges irte por la ruta que te despierta, por la ruta espiritual, o la dejas porque quieres seguir jugando con los juguetes del mundo. En eso consiste la vida en este planeta, es autodescubrir. Una vez que descubres, ahí es cuando comienza la magia. Bueno, te van a ayudar y cuando ya las personas están en la última etapa, 101, 105, 107, 108, normalmente el mundo ya está muy contaminado por las mismas personas. El ego ya no solo tiene contaminación interior, está contaminando el alma, sino que además contamina el planeta. Ustedes saben en qué punto tenemos al planeta, la sociedad, la política, la medicina, los alimentos, la educación. En este momento todo lo tenemos bastante contaminado. Y sucede que en esas últimas vidas, a pesar de que el planeta está tan contaminado y hay tanta densidad, aún ahí nos están lanzando una gran cantidad de ayuda. De hecho, en las últimas
10 vidas, nos lanzan una gran ayuda. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de todos los problemas que tiene nuestro planeta, estamos recibiendo tantas señales como nunca se habían visto en vidas anteriores. Bueno, siempre ha habido señales, pero es que ahorita es una cantidad enorme, solo que los juguetes son más distractores. Y entonces, a pesar de que las señales son más grandes, las vemos menos. Ahí está la ironía del asunto. Bueno, si un alma, a pesar de que le dieron pistas, le dieron señales, le dieron 107 oportunidades, 108, y se le acabó la 108, y le dieron ayudas, le mandaban gente a que le invitara, le mandaban gente que le hablaba, le ponían cosas, hasta se estrellaba contra las señales que le dejaban, y aún así no quiso, y no quiso, y no quiso prestarle atención a lo espiritual, y fue terca esa alma, y definitivamente es que no quiso. Ok, entonces no se puede tener a un alma en una estancia humana más de 108 vidas, porque entonces ya sería violar algunas leyes del universo, porque ustedes entienden que así como hay mundos muy hermosos en los cuales te podrías quedar viviendo 1000 vidas y sería muy agradable, aquí estamos en un mundo en el cual hay la experiencia del mal y la experiencia del dolor. Si a ti te dejan aquí obligándote a reencarnar más allá de 108, están violando algunas normas, por eso tienen que dejar que se termine esa experiencia humana. Te dieron todo lo posible para salir, no quisiste. Bueno, los que ya quisieron, bien, se están graduando o se van a graduar, hay muchos que están despertando. Pero si no quiere alguien despertar, ok, entonces se acaba la 108 y tiene que pasar, voy a llevarme esto para allí, tiene que pasar a los siguientes reinos que vienen a continuación, porque es obligatorio devolver la energía que te dieron. Y aquí es donde viene la clave que muchos tenemos que comprender para ver bien qué es esto de la rueda del samsara. Miren, amigos, cuando empezamos allá como elementales en el reino mineral, allá abajo, cerca de ese punto amarillo que puse abajo, cuando arrancamos allá, no solamente iba creciendo nuestro ego, sino que reino tras reino, especie tras especie, años tras años, iban cargándose dentro de nuestra alma energía. La energía es susceptible de ser acumulada. Ustedes saben que existen las baterías. Ustedes saben que la energía se puede acumular de muchas maneras. Hay una acumulación de energía que se va dando reino tras reino, millones de años acumulando energía en el alma por una razón, porque cuando estás arriba en la etapa humana o humanoide y logras empezar y te disciplinas para empezar con el despertar, necesitas toda esa energía que se conoce como el fuego sagrado, después hablaremos de ella en más clases, la necesitas para poder hacer todas las transformaciones interiores y poder activar una gran cantidad de fuerzas que te van a llevar a la parte, al siguiente escalón, a la parte elevada, que es cuando te gradúas del curso que se está viviendo en este planeta. Por eso necesitas tanta energía. Pero como se acaban las 108 porque las personas son tercas y se les dice y no quieren, entonces cuando se les acaba, tienen por obligación, eso hace parte del contrato, tienen que devolver toda esa energía. Por eso van a pasar por unos reinos que están por el lado izquierdo de la rueda del samsara, que se conocen como los reinos involutivos, mientras que los reinos por el lado derecho, que fue por donde subimos ahorita, son los reinos evolutivos. Ahora nos vamos a los reinos involutivos. La idea es no tener que pasar por involución. La idea es graduarse en la etapa humana, que es la única etapa, o humanoide, es la única etapa en donde puedes autorrealizarte. Esa es la idea. Pero tenemos que estudiar qué pasa con quienes no quisieron. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con que la mitad de los animales, eso es algo que nuestra ciencia aún no conoce, la mitad de nuestros animales, la mitad del reino animal va en evolución y la otra mitad va en involución. Y este reino en involución se llama animaloide. El reino animaloide está compuesto por unos seres que tú ves un animal y un animaloide y puede que no percibas la diferencia, pero cuando lo miras con videncia, cuando lo miras en otro nivel dimensional, ahí sí ves la diferencia. Te das cuenta que el uno está acumulando en su alma energía del planeta, el otro está entregando energía y su alma se está liberando de energía. Entonces uno ve una situación contraria del uno al otro.
Ahora viene otra situación supremamente importante que tengo que decirles acá, aunque eso lo hablaremos con más detalle en otras clases, pero les adelanto. Los seres humanos, como estamos pasando por una etapa de ignorancia tan fuerte, creemos que tenemos derecho a comer todo, pero resulta que nosotros en realidad debemos comer animales únicamente del reino animal. No debemos comer animales del animaloide, porque resulta que los animaloides nos causan unos daños terribles y nos afectan nuestros trabajos espirituales. Y por estar comiendo tantos animaloides es que la gente, en parte, eso es uno de los múltiples factores, en parte por eso, la sociedad está tan dormida. Son muchos, pues imagínense, es la mitad del reino animal, pero por nombrarles así nomás, nosotros no debemos comer cerdo. Nosotros no debemos comer simios. Bueno, aquí creo que nadie come simios, ¿verdad? No debemos comer serpientes, no debemos comer insectos. Ojo, porque ahora está de moda, están empezando a colocar insectos. Ahora está de moda la proteína de grillos y demás. Eso no puede suceder. Eso es una de las estrategias que utiliza la oscuridad para mantener dormida a la humanidad. Bueno, eso también lo veremos. Ellos tienen varias estrategias para mantenernos dormidos y que no despierte la gente, porque bueno, es su tarea. Ellos tienen su misión que cumplir. Y nosotros somos felices comiendo animales en involución, los peces de piel. Tenemos que comer peces ojalá del mar y eso que el mar está muy contaminado, pero hay que hacer el esfuerzo y no comer peces de laguna, ni río, ni lago, porque están en este momento con unas complicaciones muy altas a nivel energético y nos afectan demasiado. Si tú quieres ver mejores resultados en tus prácticas espirituales, deja los animales en involución. Come únicamente animales evolutivos. Y rompe con el mito de que tienes que estar comiendo carne porque el día que no la comas entonces te vas a morir. No, también es un mito. Tú puedes comer carne cada 2 días, no tiene que ser todos los días. Pero bueno, también sobre nutrición en su momento hablaremos. Bueno, allí va a haber una serie de situaciones cuando el alma ya se fue a involución. No, el alma no está recordando nada del humano, porque es que el alma no necesita tener ningún contacto más con el nivel humano, rompió con él, ya no quiso la oportunidad, las 108 oportunidades que se le dieron. El alma va en este momento juiciosita a entregar la energía y el alma ya empieza a buscar su descanso y su paz. El alma ya no quiere más actividad, empieza a irse a especies cada vez menores. Aquí va en reversa, fíjense que antes iba en especies cada vez en aumento evolutivo, ahora va en decremento evolutivo. Pasa a especies cada vez menores hasta que un día devolvió tanta energía que ya le permiten pasar al siguiente reino que está por aquí, que se llama reino vegetaloide. Bueno, del reino vegetaloide ya no nos tenemos que preocupar en la alimentación, porque todas las plantas que están en el vegetaloide son plantas que son venenosas, que son mortíferas, que tienen espinas, tienen venenos, tienen sustancias que nos hacen daño. Entonces, ok, con esas no es tan grave equivocarse, aunque algunas se utilizan por ahí para medicina y cosas de esas, está bien. Y termina de regresar energía, va pasando en especies cada vez de menor evolución hasta que llega un día en que entregó la suficiente energía en el reino vegetal y va a entrar por fin al último reino. A ver, cambiamos aquí de color nuevamente, que es el reino mineraloide. Y ahí en el reino mineraloide nos vamos a encontrar con que ya no ves rubíes, ya no ves esmeraldas, ya no ves piedras preciosas o piedras normales de las que utilizamos en nuestra trascendencia humana. Toda la historia humana utilizó muchísimos minerales, usamos el cobre, creamos otros como el bronce, usamos el carbón. No, aquí no te encuentras nada de eso. Aquí te encuentras minerales que están irradiando energía, botando energía y se están descomponiendo a través de sacar energía, como por ejemplo los elementos radiactivos. Y te vas a encontrar con que la ciencia no los ha descubierto todos. Más adelante descubrirán otros tipos de minerales que se están degradando por fenómenos similares a la radiación que hoy todavía no se conocen. Bueno. ¿Qué pasa cuando ya entregas la última gota de energía a través de todo el tiempo que va a estar allá en diferentes tipos de minerales? Llega un momento en que el alma ya agotó toda la energía que se le había entregado en un inicio. Esa alma
ya está, como ustedes han oído a los ancianos que ya llega un momento en que dicen, yo ya me quiero morir, yo ya quiero descansar. Así mismo está el alma en este momento, ya está cansada, ya quiere dormir, ya quiere descansar. Y en este momento vuelve a encontrarse con el punto amarillo que está ahí abajo y ahí, en ese momento, el alma pasa por un proceso que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en la Biblia se le conoce como la segunda muerte. Aquí es donde se da la segunda muerte. La primera muerte es cuando tú pierdes un cuerpo normal. En la muerte normal que conocemos. Esa es una muerte de primer tipo. Pero una muerte del segundo tipo es cuando el alma muere. Cuando el alma muere, el espíritu queda en un estado de, bueno, hubo un aprendizaje, hubo una sabiduría, pero también queda en un estado de tristeza. Ya no vuelven a haber más cuerpos, ya no vuelven a haber más almas, no hay más actividad del alma, ya murió. El espíritu tiene que verse obligado a tomar de nuevo esa materia prima que es uno de los 7 rayos y volver a concebir un hijo. Las dos llamas, madre y padre divino, ellos son inmortales, ellos van a volver a concebir un nuevo hijo, pero ellos no conciben los hijos aquí abajo. Ellos conciben los hijos a nivel del alma, conciben una nueva alma. Y esa alma, cuando esté lista, va a volver a ingresar otra vez por el primero, por el segundo, por el tercero, y llegará un día en que esté en el reino humano y tendrá 108 oportunidades y le van a dar muchas pistas. Y ese padre y esa madre divinos, es decir, ese espíritu, van a luchar y van a estar 24/7 dándole señales, tanto dormido como despierto, tanto dentro de la casa como fuera, tanto a través de las bocas de las personas que se acercan como a través del radio, de la televisión, de los videos. Tratan de mostrarle por todas partes señales y esperan que algún día un alma de estas logre por fin tomar la ruta del despertar y despierte y logre la autorrealización y se fusione con el alma, el cuerpo, perdón, se fusione con el alma y el alma a su vez se fusione con el espíritu. Y ahí es donde todos ganan, porque ya se rompería la rueda del samsara. Si una persona se autorrealiza, ya no da más vueltas aquí, ya se acaba esto, se rompe esto. Ya no necesita ni más cuerpos porque el cuerpo que tiene lo perfecciona hasta un punto muy elevado que permite la manifestación del espíritu completa y plenamente en él. Tiene plena conciencia al 100%. El alma ya no va a morir nunca, el alma queda en un estado inmortal. El espíritu por fin encuentra un vaso en el cual llenar, un vaso al cual llenar. Por fin el espíritu puede bajar al mundo, por fin Dios baja al mundo, por fin el reino baja a la tierra, que es lo que tanto se espera, ¿no? Creíamos en las religiones que cuando se nos hablaba que el reino de los cielos bajaba a la tierra era otra cosa, pero no, es eso, es la parte perfecta que tú tienes dentro debe bajar y manifestarse en el mundo y ahí es cuando el mundo se perfecciona un poquito más con la presencia de tu Dios viviendo en el mundo, porque por ahora tu Dios pues está allá un poco separado de ti y también del mundo. Dime, Ulises, adelante. Entonces, la segunda venida yo es algo que había meditado hace tiempo y algo así había entendido. Justamente esa energía crística se manifieste en ámbito colectivo, ¿no? O sea, es como que un despertar de conciencias, por así decirlo, porque se trata no de que nos gobiernen, sino de gobernarnos a unos, o sea, a uno mismo, pero en unión, por así Sí, muy decirlo. bien. Sí, señor. Bueno, mira, vamos a ver a lo largo de este curso lo siguiente, y es que cuando tú lees un libro sagrado como por ejemplo la Biblia o el Corán o el Bhagavad Gita o cualquier libro de estos, cuando tú lees un libro sagrado, uno siempre cometió el error, porque así le enseñaron, claro, uno siempre cometió el error de mirar en el libro las grandes obras y hazañas y la inspiración que dejó una o varias personas históricas. Si tú estás leyendo, por ejemplo, la Biblia y estás leyendo, por ejemplo, sobre Jesús, sí, hay un Jesús al que le debemos mucho y hizo grandes cosas, pero cuando tú estás leyendo sobre Jesús ahora, a partir de este momento, cuando tomes una Biblia y leas sobre Jesús, ya no es sobre el personaje histórico. Realmente la Biblia nunca estuvo escrita en pasado, ahí estuvo el gran error, la gran confusión. La Biblia está escrita en futuro. Cuando tú lees la vida de Jesús o la vida de Moisés,
tú te vas a encontrar con que ahí estás leyendo las escenas del futuro que van a suceder cuando tú decidas iniciar el trabajo del despertar, y cada una de las prácticas y los trabajos y los desafíos que vas a enfrentar para expandir tu conciencia son las tareas que hizo Moisés y las tareas que hizo Jesús y las tareas que ves allí, y esas otras personas son elementos dentro de ti. La Biblia en realidad y el Corán y todos los demás libros son manuales de despertar. Lo que pasa es que no se nos mostró porque las religiones que nos enseñaron ya no tenían luz. En su inicio las religiones supieron esto, ya después lo perdieron o lo ocultaron por conveniencia o por la razón que sea, y tristemente se perdió. Entonces, claro, el hecho de que haya una segunda venida, está mostrando un proceso interior del que vamos a hablar en este curso, que se llama la cristificación. Ahí hay otro gran error y se los adelanto de una vez, un error de concepto que tiene la humanidad. Creíamos que solo había un Cristo, y eso no es así. No solo ha habido ya millones de Cristos, sino que tú puedes llegar a cristificarte si sigues la ruta correcta que se te dejó trazada y haces lo que hay que hacer y dejas de jugar con los juguetes del mundo. Tú te vas a convertir en un nuevo Cristo si quieres. Si no, pues ok, allá tendrás que devolver la energía, pero se espera de ti que te conviertas en uno de los frutos de la cosecha. Sí, hay mucha simbología. Aquí vamos a aprender simbología en este curso. Se van a dar cuenta ustedes que siempre tuvimos la información ahí delante de las narices y nunca la entendimos. Es muy curioso, pero bueno, eso hace parte del proceso. Ok, amigos, entonces, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Cómo les pareció el tema? Me voy a devolver aquí, voy a salir de la pantalla compartida para verles las caras de nuevo. A ver, veámonos las caras. Dejar de compartir. Listo. Por aquí estoy. Oh, les vuelvo a ver las caras. Ahora sí. Carlos, ¿qué opinas de todo esto? Hola. Bueno, sí, tengo una pregunta que es en esa etapa humano. Dices que después de la vida 20 es que podemos autorrealizarnos, Ajá. pero en esa etapa hasta la vida 54 tenemos acompañamiento, ¿cierto? Así es. En esa etapa también es posible la autorrealización, o solamente Sí. cuando nos sueltan la mano. No. Desde la vida 21 hasta la 54, que es la etapa humana, ahí puedes autorrealizarte. En la etapa humanoide también se realiza la gente, pero mucha menos. Es que en la humana se realizaron millones, en cambio en la Claro. etapa humanoide apenas son miles. Ya no hay tanta. Podríamos decir entonces que esa etapa de la vida 21 a la 55, 54 sería más fácil autorrealizarnos. Claro, si tú estás con videncia activa, viendo a los elementales, viendo a los ángeles, viendo a los extraterrestres, viendo las almas de la gente, tú entiendes que vives dentro de un ámbito espiritual. Pero si te quitan todo eso y te ponen un celular, pues tú ya no piensas en el alma, tú ya no piensas en Dios, tú ya no piensas en los ángeles, tú ya no piensas en despertar, tú piensas es en seguir jugando y en seguir scrolleando. Así es. Okay. Sí, gracias. Vale, listo. Entonces, Mirna, ¿qué opinas de lo que oíste? ¿Cómo te cayó toda esta información? Micrófono, Mirna. Abre el micrófono. No te oímos. Bueno, es una Ajá. información muy importante que nosotros debemos de conocer. Lo que veo que empieza de un punto hacia, como al revés de la aguja del reloj. Sí, O sea, se suele ujú, dibujar al revés. Realmente no habría un derecho, se podría dibujar en el otro sentido, pero se suele dibujar de derecha a izquierda, sí, antihorario. Sí, es una tradición dibujarlo así, pero realmente no hay derecho, ¿no? Es que mm, nosotros vivimos en una sociedad que escribe de izquierda a derecha, ¿no? Pero realmente se mm, puede escribir de derecha a izquierda también. ujú. Bueno, listo. Vale. Alejo, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te cayó esta información? ¿Cómo? Pues difícil dejar de comer cerdo. Ajá. ¿Y el cerdo? El cerdo es omnipresente. Omnipresente. Uno va y se come un trozo de torta, algo de una repostería, algo de una pastelería, algo de una panadería,
tiene cerdo, porque ahí le ponen gelatina. Casi toda la repostería hoy en día es con gelatina. Tú te tomas una vitamina, una pastilla, una cápsula, perdón, la cápsula es gelatina, esa cápsula que parece un plástico es gelatina. La gelatina también se puede sacar de la vaca. La vaca sí la podemos comer, la res la podemos comer, está en evolución, pero la gelatina que se saca de la res y que venden en polvo para preparar propiamente la gelatina está mezclada 60% cerdo, 40% vaca. Entonces no se puede confiar en la gelatina. Si tú consigues la gelatina pura de vaca y te garantizan que es de vaca, normalmente no vienen cajas con marca. Cajas industrializadas, es algo más artesanal, esa sí la puedes comer, pero la gelatina que existe de transparente, de colores y sabores, esa no. El cerdo hoy en día se usa para todo. La carne de cerdo está en todas partes. Cualquier cosa tiene jamón y uno no se da cuenta. Y la carne de cerdo es muy agradable además. Es muy rica, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Las salchichas. Salchichas, salchichones, chorizos, todo eso tiene cerdo. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque si ya empezamos con prácticas espirituales, se nos arruina. Una vez que comas cerdo te puede arruinar 15 días y hasta 30 días, dependiendo la cantidad de prácticas espirituales. Entonces, va a llegar un momento en el que tú dices, te das cuenta que no puedes perder ni un día de prácticas espirituales. Venimos de no hacer ninguna práctica o muy pocas y vamos a entrar en un punto en el que hay que hacer muchas. Entonces, ya no te puedes dar el lujo de perder 15 días. Eso ya no puede pasar. Bueno, listo. Bueno, amigos, si no hay más, entonces, Dani, cuéntame, Dani. Sí, me gustó mucho la clase, muy interesante, pero tengo una curiosidad. Usted Claro. dice que ya nosotros vamos como por la Encima vida de la 100. 105. Encima de la Pero, 100. ¿y Ujú. cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, porque resulta que nosotros estamos siendo gobernados por una administración muy afectiva que, a pesar de que es una administración secreta, una vez que tú conoces esto, ya deja de ser secreta y ya puedes ir a preguntar. Cuando tú tengas tus primeros desdoblamientos, ya sea mentales o astrales o en otra dimensión, hay gente que de pronto de una vez ya es capaz de salir en el causal. Bueno, cada dimensión tiene sus normas, sus leyes, ya las veremos. Tú en vez de ponerte a pasear Mirar. por ahí, lo que uno Sí. debe hacer cuando sabe conscientemente que está fuera de su cuerpo, lo que uno debe hacer es llamar a su madre divina. Ella siempre le toma la mano. Yo siento que me toma la mano. A veces la veo, a veces está en estado invisible, pero me agarra y me lleva. Me arrastra. Y lo lleva a uno a entender y a mirar y a hablar con personas que están, y te das cuenta tú allá en ese nivel cómo observan ellos el mundo. Aquí nosotros no vemos sino a una cuadra, 2 cuadras, los vecinos, pero allá te vas a dar cuenta cómo perciben ellos el mundo. Te dejan ver por momentos, te comparten por momentos un poco de su experiencia. Te dejan ver cómo ven al mundo, cómo ven a la humanidad. No se les escapa a nadie, tienen un tablero de control preciso, están pendientes de cada persona, a ver en qué momento cada persona solicita ayuda para mandársela. Y puedes preguntar cosas y te empiezas a dar cuenta. Ahora, vamos a aprender varios métodos para comunicarse con el ser interior, ya sea tu madre divina, ya sea tu padre divino. Y dentro de las preguntas que uno le hace a su ser interior, una de las primeras preguntas suele ser, ¿y en cuál vida voy yo? Y te va a mostrar, ya aprenderemos cuál es el símbolo, cuál es la imagen que te muestra para saber en qué vida vas. Y cuando tú empiezas ya por fin a mirar, vamos a ver un ejercicio que se llama meditación reflexiva, que te empieza a romper las barreras de memoria y empiezas a recordar escenas de cuando eras mucho más joven. Con ese ejercicio tú vas a poder ver escenas en tu mente muy claras de cuando tenías 10 años, 5 años, y lo sigues practicando con mucha fuerza, puedes ver, sentir escenas de cuando estabas en el vientre. Y si lo sigues practicando, puedes ir a ver escenas de tu vida anterior. Y si lo sigues practicando, vas a ver varias vidas. Y va a llegar un momento en que tú coges y cuentas, a ver, 1, 2, 3, 4, 102. Uy, sí, ahí está. Llevo 102 vidas. Tú misma los vas a ver. Tú misma. No va a ser el otro fin de semana. O sea, no me vayan a hacer reclamos porque esto no es para dentro de una semana. Esto requiere práctica, tiempo, calma, entendimiento, pero se logra. Y ustedes mismos van a decir, efectivamente, sí, voy en la vida 100, 102, 100, la que sea, la que sea. Entiendo. En cuanto al ego, entonces uno, por ejemplo, desde que empieza el reino de ¿cómo es? Mineral no tiene ego, ¿verdad? Va aumentando el ego, pero luego después hay que irlo disminuyendo al final.
La idea es que el ego siempre va a crecer y a fortalecerse cada vez más. No va a disminuir nunca, siempre está diseñado para consumir. Es un gran consumidor, aumenta. Solo cuando termina la vida 108 y te tienes que ir a involución es cuando empieza a decrecer porque se le va quitando energía. Pero la idea es que tú le quites energía en un Al ego. trabajo de transformación interior. Aquí se te va a enseñar cómo Ok. es. Y te vas a dar cuenta que eso yo te lo voy a enseñar, pero los instructores alrededor del mundo lo están enseñando y estuvo siempre escrito ahí, ahí en los libros sagrados siempre estuvo, pero no lo veíamos, no lo entendíamos porque estaba como codificada la información. Siempre fue clara la información, tenemos que eliminar nuestro ego, no una parte, no el 99, no, la totalidad. Porque donde quede una partícula de ego, esa partícula echa raíces y vuelve y te agarra completa. Ya ha pasado. Entonces hay que eliminarlo total, Ok. total. No puede quedar una partícula. Y ahí es cuando ya a la par que vas haciendo esa tarea que es larga, a la par has perfeccionado tus cuerpos superiores, has hecho otra serie de tareas de las que vamos a hablar acá, y es cuando ya llega por fin el momento de la autorrealización, que es cuando te entregan el diploma, felicitaciones, te graduaste de este curso, lo lograste y te vas a trabajar en trabajos muy interesantes y muy bonitos que hay. Te vuelves una persona que ya no es de la sociedad humana, te vuelves de la sociedad galáctica o de la sociedad universal, te expandes, te vas mucho más allá. Ya puedes pasar la hoja de vida a otras empresas más importantes. Muy bien, gracias. Ok, listo. Alejandro, cuéntame. Alejandro, micrófono. Te entendí que tenías la mano levantada. Sí, sí. Elio, Bien. tengo dos preguntas. Pues la primera, Bien. tú dices que no se puede comer cerdo y pues que el cerdo es omnipresente, creo que dijiste. Sí, está en todas partes, sí, sí, así es. Entonces, por ejemplo, o sea, es muy difícil detectar los alimentos o cosas del supermercado y hacer esa práctica. Pues la primera. Tengo la segunda pregunta. Espérame, vamos una por una, vamos una por una. Mira, Ok, yo me volví un poquito obsesivo con los ingredientes. No sé sí, cómo sea la cosa en otros países, por lo menos aquí en Colombia podemos tener la confianza de que hay una entidad reguladora de alimentos que obliga a todo fabricante de alimentos a colocar los ingredientes en el empaque o en la botella. Y yo soy muy obsesivo leyendo los ingredientes. Eso es una tabla porque eso le meten y le meten elementos y sustancias químicas que para esto, que para el moho, que para la humedad, que para la dureza. Eso le meten de todo, pero uno tiene que aprender a leer todo eso. Y me he dado cuenta que he ido a comprar nuggets de pollo que tienen un porcentaje de cerdo. He ido a comprar pavo. Me pasó en final de año, fuimos a comprar pavo, tenía cerdo. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que aprender a leer los ingredientes. Y si tú empiezas a prestarle atención, ya vas a ver que disminuye el ingreso de cerdo. Lo disminuyes. Habrá accidentes, habrá momentos en que se te cuela, pero si estás atento, no es tan fácil. Te vas a dar cuenta. Y si se te cuela y no te diste cuenta, te avisan. Tienes esa noche un sueño, ya veremos en simbología eso, vas a tener un sueño donde te muestran que te contaminaste con cerdo y debes ir a hacer un proceso de descontaminación para no dañar los días de trabajo siguientes. Entonces, bueno, siguiente pregunta. Espera, Mirna, que es que a Alejandro le faltaba una. lo otro es, en el Antiguo Testamento, en Levítico 11, 7, 8, dice que el cerdo es impuro porque aunque tiene pezuña partida, no rumia. También aparece en Deuteronomio 14, 8, ¿cierto? Entonces, listo, ahí estamos claros, pues que el manual que es la Biblia, pues dice que no debemos comer. Pero por allá en el Nuevo Testamento, en Hechos Dice, 10, 9, 16, Pedro tiene una visión donde Dios le muestra animales impuros. Y pues sí, Dios le dice, lo que es limpio, no lo llames tú común, ¿cierto? Y por allá hay otra en Marcos 7, 18, 19, que dice, Jesús dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero lo que sale de sino su lo que corazón sale. sí. Sí, de Entonces, por acuerdo. ejemplo, con esto, la mayoría de personas interpreta que todos los alimentos son limpios. Exacto, que hay un O sea, nuevo pacto y que gracias al nuevo pacto, entonces ahora todo lo que era prohibido lo podemos consumir. Sí, señor. que de Pero, hecho cualquier tipo de alimento, insectos, ajá, lo que sea. lo que sea, sí. Sí. Desafortunadamente, el golpe viene
El golpe contra la realidad viene cuando estudias la Biblia ya con simbología, ya sabiendo simbología, y te vas a dar cuenta que los alimentos, la comida en general, son símbolo de nutrición espiritual. No era nutrición física, era nutrición espiritual. Cuando tú comes animales en involución, realmente no nos preocupan los resultados físicos, porque al fin y al cabo sabemos que la proteína te beneficia, ¿verdad? Nos preocupan los resultados espirituales, y cuando se habla de comida en la Biblia se está hablando de nutrición espiritual, aquella que se recibe a través de interiorización. Entonces te vas a encontrar con unos interesantes nuevas lecturas de cosas que ya sabías. Veo que tú conoces muy bien la Biblia, me alegra, pero te vas a dar cuenta que todo lo que conocías va a tener una nueva interpretación una vez que sepas de qué hablaba a través de esos símbolos que aparentemente eran palabras tan normales y tan comunes. En realidad se estaba refiriendo a otras cosas. Ahora, te voy a agregar esto y présteme atención a lo siguiente. Cuando tú estás en la primera etapa de desarrollo espiritual, tienes que tener mucho cuidado con lo que comes, Antiguo Testamento. Cuando tú pasas a la segunda etapa de desarrollo espiritual de las tres, que es Nuevo Testamento, cuando empiezas a hacer los ejercicios del Nuevo Testamento, tu nutrición es totalmente distinta, tu cuerpo está en un nivel, unas capacidades enormes. El cuerpo que tú tienes en la segunda etapa no es tan débil como el que tenemos en la primera, es un cuerpo muy fuerte, con unas capacidades gigantescas. Y cuando estás en la tercera etapa, que es después de la crucifixión, simbólicamente, en la tercera etapa, aún eres más fuerte. Tu cuerpo llega a un momento en que ya desconoces la fragilidad que tenía antes un cuerpo humano. Tu cuerpo pasa a un nivel muy superior. Les voy a contar esta historia para que lo relacionen con lo que nos acaba de narrar Alejandro. Resulta que un día había un maestro que estaba educando a unos discípulos y les estaba enseñando a no comer una cierta cantidad de cosas, que tuvieran cuidado. De hecho, los había vuelto durante una etapa vegetarianos, que no comieran carne. Y ellos muy juiciosamente le obedecían. Un día salieron a comer afuera al pueblo, caminaron todo el grupo de discípulos y el maestro, y todos pidieron las comidas que ellos habían sido educados para comer. Y ese día el maestro comió carne. Y ellos le dijeron, pero maestro, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que usted come carne y nos dijo a nosotros que no la comiéramos? ¿Qué fue lo que sucedió? Y él les dijo, no se preocupen, que a partir de mañana, cuando salgan conmigo, van a poder comer de lo mismo que yo coma. Y ellos dijeron, uy, qué bien, vamos a volver a comer carne. Cuando llegaron al pueblo la siguiente vez, el maestro no se fue a ningún restaurante con ellos, se fue a una herrería y le pidió al herrero que le diera un balde de clavos al rojo vivo recién sacados del horno. Se los cogió, los sirvió en un plato y empezó a comérselos. Todos estaban sorprendidos de ver esa situación y él les dijo, tranquilos, pueden comer de lo mismo que yo coma. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Cuando tú vas en las diferentes etapas de perfeccionamiento espiritual, tú te riges por diferentes leyes. Pero, para no enredar más la historia, básicamente les repito lo que le dije hace un momento a Alejandro. Los alimentos de los que se habla en la Biblia no son alimentos físicos, son alimentos espirituales, y eso lo entenderemos cuando veamos un poco más avanzada la clase de simbología, ¿vale? Por ahora, pues, me toca dejarles hasta ahí la historia. Bueno, Mirna, ibas a agregar algo. Sí, bueno, yo tenía una pregunta con lo que estábamos hablando y todo eso, y usted mencionó, ¿qué pasa con los sueños? O sea, cuando nosotros soñamos seres, nuestros seres queridos, es lo que, o a veces, o otras personas. Ok, aquí vamos a aprender a desglosar, a recibir, a interpretar la información de los sueños, porque siempre es el ser interno el que está hablando a través de ellos. Cuando tú sueñas, lo primero importante es mirar el día de la semana. Ya van a entender más adelante por qué es importante el día de la semana. No es igual soñarse una cosa un lunes que soñársela un miércoles que soñársela un sábado. No es igual. El día es importante. Segundo, el día del mes. No es lo mismo tener este sueño un 17 que tenerlo un 21 que tenerlo un 29. No es lo mismo. Tercero, cada personaje que sale dentro del sueño hay una forma de interpretarlo. Cuando es mamá y papá, son tu espíritu, las dos llamas del espíritu. Cuando son los hermanos, es la humanidad. Cuando son todo el resto de personas, se analizan por nombre.
y vamos a entender cómo se agarra el nombre de la persona que viste. Ah, me soñé con Carlos. Ah, Carlos tiene 6 letras. Hay que ir a revisar la tabla de valores y ver qué significa el 6, qué me quiso decir mi ser interno con el 6. Ah, me soñé con Dani, tiene 4 letras. Tomas la tabla de valores, revisas el 4. Ah, hoy me está poniendo tal misión mi ser interno. Eso es, son misiones que te colocan. Pero es largo, abarca el curso, lo iremos viendo. Ten un tris de paciencia. ¿Listo? No te preocupes. Ulises. Sí, solamente es de rápido una duda. Es que hace poquito, bueno, tengo una persona muy cercana que me contó que soñó con su hermanito fallecido, pero que lo soñó como llorando y así. Entonces, ¿eso tendrá algún significado también? O Sí, sea, es la con ella humanidad. misma. Le dieron permiso. Mira, Ulises, Sí. cuando tú estás fuera del cuerpo, tienes una conciencia distinta a cuando estás dentro del cuerpo. Y dependiendo la dimensión en la que estés, tu conciencia es más elevada, más profunda, ve cosas distintas. Tú puedes en algún momento salir de tu cuerpo. Casi siempre, la mayoría de veces salimos del cuerpo y quedamos en el plano astral o a veces en el mental, pero sucede que de vez en cuando vamos a planos superiores. Y no importa qué tan superior sea el plano, no importa qué tan profunda sea la información que te den, suele suceder que al regresar acá, nuestra mente vuelve y crea un recuerdo de un sueño muy básico y pierde la mayoría de la información. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, en el plano causal y ves a toda la humanidad doliente, sientes su dolor, de pronto en el plano causal puedes conectarte con las almas de las personas y ves el dolor por el que está pasando la humanidad. Al regresar al cuerpo tienes que pasar por los otros planos, entonces pasas por el mental y esa información se empieza a convertir en lo que es el mental y en el astral se convierte de nuevo. Y cuando llegas aquí al cuerpo, no recuerdas haber soñado con la humanidad, sino con el símbolo que la representa, que es un hermano o una hermana tuya llorando, que fue lo que me acabas de contar. Entonces uno está muy seguro de que soñó con el hermanito, la hermanita, no importa si está vivo o no está, soñó con él llorando, pero de pronto arriba su conciencia vio otras cosas más avanzadas, pero al traerlos a la mente tiene que llegar con símbolos más básicos porque no puede traer toda esa información porque es muy compleja. O el ser interior no autoriza todavía que llegue toda esa información. Entonces aquí llega simbólicamente. Y por eso hay que entender qué significa. Una vez que esa persona que soñó eso entienda lo que significa, en posteriores salidas del cuerpo ya empieza a profundizarlo y a conectar mejor y a entender cuál es su misión en la vida para ayudar a la humanidad doliente. Sí, por ahí va la cosa. Todos son pistas que llevan a una misión más adelante. Todos son misiones que nos están colocando. Bueno, listo, amigos, que estén muy bien. Chao, los dejo. Feliz día, feliz noche, que duerman, que sueñen con los angelitos. Chao, chao. Luego.